Hablaremos de los delirios de Jean-Nicolas Thom. ¿Quién es este tipo? Dirán a los gritos desde las últimas filas del Teatro Plaza y también los oyentes de la ciudad de Córdoba o de la ciudad de Montevideo. Sí. Ubiquémonos en Inglaterra a fines del siglo XVIII. Allí nació en 1799 Jean-Nicolas Thom, que era uno que se creyó iluminado e hizo desastres. Digo, para que vayan preparando el espíritu para recibir esta clase de información, ¿no? El padre de John era dueño de una hostería. Su madre quedó perturbada tras el incendio de esa misma hostería. Esto no quiere decir que sea peligroso poseer hosterías, porque todo esto puede devenir en la locura de la mujer que se ha casado con uno. No digo eso. No estoy haciendo docencia ni instando a las personas que una hostería poseyeren a vender. No, señor. No, está bien, señor, está claro. Bueno, ¿Tiene baño? el caso es que el padre de John tenía una hostería. Se le prendió fuego a la hostería y ya se sabe lo que sucede, ¿no? Y sí. La mujer se volvió loca. Bueno, John creció solo. Tenía una vida tranquila, trabajó como oficinista, pero en 1820 se mudó a una localidad cercana, no se sabe a qué, por cuestiones de negocios, y empezó a interesarse por asuntos religiosos y políticos, ¿no? Fundó una sociedad de pensamiento que, según él, aspiraba a reformar los abusos del poder, dándole al pueblo el poder directo, y también a trabajar, siempre dentro de la misma sociedad, en la abolición de la jerarquía episcopal. Bueno, no estaba tan mal. No. Parecía razonable. Y Jean-Nicolas Thom surgía como un militante tardío de la Revolución Francesa. ¿Cómo no? Vamos, Claro. Bueno, justamente un tiempo antes, en Francia se había propuesto esto. Pero nadie sabe por qué un día Thom clausuró esta sociedad de pensamiento y empezó a delirar solitario por allí. Llegó a Londres, alquiló una pequeña habitación en Pentonville, allí donde estaba la cárcel. Se puso un nombre ficticio, Sidney Percy, se hacía llamar. Mira vos. Se pasaba los días enteros en la cama, como tantos que uno conoce. Un día le explicó al dueño de la pensión, en tono grave, como se hacen estas explicaciones, que en realidad estaba tramando un plan para salvar a la humanidad. Bien. Le dijo, mire, no haga correr la bolilla. Digo, yo le habrá dicho, pero acá donde me ve ese trozo. Es lindo. Estoy trabajando en un plan para salvar a la humanidad, dijo, y cerró la puerta. Sí, claro. Después abrió de nuevo y agregó como una nota de color para dar un poco de énfasis a sus enunciados, que era hijo oculto del duque de Northumberland, lo cual, según él, le parecía que avalaba cualquier opinión. Sin embargo, esta prestigiosa genealogía no le impidió a nuestro amigo Jean-Nicolas Thom marcharse de aquella pensión sin garpar. Sí. Un día de septiembre de 1832, los habitantes de Canterbury vieron llegar a un individuo estrafalario. Tenía una larga barba negra, un traje colorado que parecía de carnaval. El desconocido, que no era otro que Jean-Nicolas Thom, como yo había sospechado. Yo también. No lo quise decir, pero cuando lo vio venir lo hubiera dicho y me anotaba un poroto. Bueno, afirmó que en realidad se llamaba William Courtenay. Le gustaba ponerse nombres. Sí. Y que era caballero de Malta, duque de Devon, rey de Jerusalén y de los gitanos. Es decir, ciertamente no era el hijo oculto del duque de Devon. No estaban problemas. En la región de Canterbury se presentó en las elecciones como candidato al Parlamento. Durante la campaña se vestía con aquellas ropas que hemos descrito. Su campaña se basaba en la supresión de los impuestos. Ajá, me suena. O sea que cambió de partido. Sí, claro, Porque obviamente. la supresión de los impuestos no es una buena noticia. No, y es una reivindicación de ricos en general. Claro.
Si lo sabremos. Bueno, con ese disfraz, con su aire noble oriental, con su elocuencia y con sus promesas, se hizo bastante popular. Y obtuvo el tercer puesto en las elecciones, pero no le alcanzó para acceder al Parlamento. Sin dejarse desanimar por aquellos resultados, abandonó los procedimientos electorales y comenzó a evangelizar. Dice, basta de elecciones, Sí. ahora evangelizo. Se hacía llamar el Redentor de los pueblos, modestamente. Dice, usted presénteme sencillo, le dijo el locutor. John Nicholas Thumb, el Redentor de los pueblos. Un día se detuvo en la granja de la familia Colbert y allí conoció a la mujer de su vida. Dice el cronista que se llamaba Sara. El cronista. Sí. No. No, perdón. Que la mujer, el cronista no sabemos cómo. No. Pero la mujer se llamaba Sara y que no había sido particularmente bien tratada por la naturaleza. Bien. Parece que esta chica era bastante robusta, un poco masculina en su aspecto, tanto es así que tenía un espeso bigote. Todo esto no impidió que Tom se enamorara de ella y ella de él. Y se convirtió en la esposa del Redentor. Pronto empezó a hablarse de ciertos milagros hechos por Tom. Ya se sabe lo que ocurre cuando uno es redentor, se tienta y empieza a hacer milagros. Sí, sí. Uno aquí y otro allá. Cada vez que hablaba en público, la gente decía oír una música celeste. Sara. Para favorecer su fama, Tom se hizo en las manos unas heridas, las heridas... Los estigmas. Un estigma, las heridas de la crucifixión. Y así como portador del estigma, convenció a unos cuantos. Sí. Se desplazaba este Mesías montado en un caballo blanco. Llevaba en el cinto 2 pistolas y una espada por si fallaba la persuasión. Del cuello llevaba colgada una trompeta que, según él mismo decía, era nada menos que la trompeta de Jericó. No. ¿Recuerdas aquella trompeta que hizo caer las murallas de Jericó? No la tocaba, eso sí, Menos mal. en la inteligencia de que cualquier sonido emergente de aquel instrumento podía derribar cualquier muralla cercana. Ahora bien, lentamente se fue operando un cambio. Su mensaje empezó a poner cada vez más agresivo. Y junto a él marchaba una tropa de seguidores que eran unos campesinos armados con garrotes. Cuando se convocaba a una reunión, el niato incitaba a hacer correr ríos de sangre. Reclamaba abiertamente la cabeza de los ricos ingleses. Semejantes discursos no dejaron indiferentes a los jueces. Había un juez llamado Poor, ¿qué va a hacer, no? Que basándose en el testimonio de un artesano que había participado en las reuniones, ordenó que detuvieran a Tom. Y así, la mañana del 31 de mayo de 1838, el guardia mayor John Mears, así se llamaba el tipo, claro, se presentó en la casa del Redentor junto con 2 ayudantes. John Nicholas Thumb preguntó si eran guardias, obtuvo una respuesta afirmativa. ¿Está bien? Sí. Sí. Y entonces desenfundó sus pistolas, disparó y mató a uno de los guardias. Muy bien. El otro salió rajando en busca de refuerzos, de sándwiches. Claro. Pues John Nicholas Thumb en ningún momento pensó en escapar. Aprovechó la ocasión para decirle a sus adeptos, que estaban allí, que había salvado el alma del guardia muerto, claro, en realidad. Sí. Y que no se preocuparan por nada porque él era Cristo. Aprovechaba para decírselo en ese momento.
No el guardia muerto, ¿eh? No, sí. Una noticia buena y una mala tengo. Dice, no se preocupen, porque yo soy Cristo. Así que, ¿qué clase de problema vamos a tener con la policía? Sí, más bien, imagínate. Ninguno. Ahora bien, el guardia sobreviviente regresó hasta el lugar que estaba Tom, junto con 4 magistrados, 100 policías y miles de curiosos. Sí, sí. Había incluso un sacerdote que pidió a los adeptos de Tom que abandonaran a su jefe. En respuesta, el Mesías abrió fuego. La noticia llegó a la reina Victoria, la noticia de que había abierto fuego. Sí, claro. Que envió 2 compañías del ejército para terminar con Nicholson. Y lo lograron, Sí, imagínense. El Redentor cayó muerto. Tanto lío, lo mataron. Sus discípulos fueron presa entonces de una locura colectiva, ya que eran muchos. Demasiados para una locura individual. Claro. Se llama esquizofrenia. ¿Sí? Se negaron a admitir el fin de su Cristo y creyeron lo que Tom les había dicho un poco antes, a saber que eran invulnerables. Yo me olvidé de decírselo, pero parece que se lo dijo. Y sin miedo a las balas, se lanzaron sobre los soldados con una increíble ferocidad. Murieron 140. Algunos se hacían clavar en las hojas bayonetas riendo a carcajadas. Bueno, finalmente cuando todos estaban muertos o desertores, los soldados vieron una escena incomprensible. Una mujer de bigotes salió de su escondite y comenzó a echar sobre la cabeza de John Nicholson agua. Parece que Tom le había dicho que si moría, bastaba con echarle un poco de agua sobre el rostro para devolverlo a la vida. Después de varios baldes, Sara empezó a sospechar que aquello no estaba resultando, ¿no? Hombre de poca fe. Y finalmente, resignada, resolvió terminar con esto, ya que tomó una de las pistolas del Mesías y se mató. Sí, qué bárbaro. Es decir, este fue el final de la historia, una tremenda historia. Sí, ¿no? sí. Usted que se burlaba tanto. Bueno. Loca de amor, Sí. Esta muchacha se mató. Y John Nicholson pasó a engrosar esta colección de falsos mesías que hemos expuesto durante tanto tiempo en este programa. Bueno, no es que uno se oponga a los falsos mesías. No. Ayer estuve recordando una conversación en que alguien me dijo lo siguiente. Me parece que era Jorge Dubati, pero no estoy seguro. Me dijo que él prefería mantener cierta generosidad en el análisis artístico y ante la duda sobre los méritos de un artista, prefería equivocarse por considerarlo más de lo que era que por considerarlo menos. Por miedo a que la historia viniera a señalarlo como el que negó a Borges o el que no reconoció a Shakespeare. Claro. Está bien, ¿no? Pero con los mesías no sucede lo mismo, porque no es lo mismo un falso artista que un falso mesías. Por la siguiente razón. Todavía está por verse si existen los verdaderos mesías. Claro. En cambio, sí es obvio que existen los verdaderos artistas. Entonces, podemos decir que Nicholson era un farsante, sin temor a que justo mañana se le ocurra resucitar y salvar a la humanidad. ¿Y cómo quedamos nosotros? Sí. No, dígalo. Mal. Ahí está. Sí, Mal. sí. Ahí está el que no le creyó al Redentor de los pueblos. ¿A quién quiere dedicar esta horrible historia? Porque no es una historia que termina con una mujer robándole la pistola al marido, que ella creyó toda la vida que era el Mesías y no era. Cualquier historia de falsos mesías termina mal. No puede terminar nunca. Sí, sí. Y la de verdaderos también. Sí, eso es lo peor, eso te iba a decir. Digamos que
este amigo John ya había llegado a medio hacer. Recordemos que tenía agujeros en las manos de los estigmas. Terminó con un agujero en la cabeza, que fue una manera errónea de interpretar los evangelios, probablemente. Pero yo creo que para buscar dedicandos, Alejandro, sería bueno pensar en todos aquellos europeos que no fueran ingleses en aquellos tiempos. Sabe que el único lugar, estaba leyendo hoy algo al respecto, que a comienzos del siglo XIX tenía una república, era Suiza, ¿no? Todavía no lavaban dinero incluso. Y el resto de Europa insistía en creer en algo como la monarquía. Hay pocas cosas más locas que la monarquía como ideas. Digo, esto de pensar que a un tipo, además que se parece tanto a sus parientes, que seguros que cometieron incesto, sobre todo por la falta de capacidad intelectual, creer que a esas personas eligió Dios para regir los destinos de un pueblo, ciertamente es una locura. Pero es una locura... Sí, bueno, pero Carlyle podía decir que no menos loca es la democracia en ese sentido. Y quizás... Ya que quizás tuviera razón, pero... Si se trata de no acertar con locos en el poder, es hay cierto. Muchas maneras de... Pero por lo menos la democracia permite corregir el tránsito, en cambio la monarquía... Eso es lo bueno de la no. democracia, que permite corregir en caso de error, no que permite aciertos. No permite demasiados aciertos. No, porque nunca hay garantías. Apenas enmienda de algunos errores. Ahí la teoría del caos funciona de una manera comprobable. De todos modos me gusta John al comienzo, cuando se hace pasar por el hijo de Northumberland, o después cuando se nombra caballero de Malta y redentor de los pueblos. No me gusta cuando pide bajar los impuestos, porque esto lo pone en la otra vereda del pueblo. Me vuelve a gustar cuando se enamora, y eso sí es un milagro, enamorarse de una chica que seguramente le garantizó la fidelidad de los amigos, ¿no? Eso que dicen, la mujer de mi amigo tiene bigotes. Bueno, sí, en este caso... En este caso era verdad. Es cierto. Pero, digo, creo que justamente cuando se enfrenta a la justicia, y la justicia de una monarquía, de algo donde la primera ley, que es la del poder soberano, que radica para algunos de nosotros en el pueblo, falla, la justicia no puede garantizar otra cosa que perder el juicio. Y perder el juicio es lo que le pasa a las personas que se vuelven locas. Es cierto, Alejandro, que a uno lo podrían acusar de haber pasado la vida mucho tiempo al lado de una loca y de otra loca y de otra loca. Quizás lo mejor, en este caso, para cuando menos uno no irse solo, no basta con no ser el Mesías cuando uno se va. Más vale que ya que va a reventar acompañado. Y que la loca de siempre, por lo menos esta vez, sea una loca de amor. Y loca de amor... Qué tierno. Es la canción que vamos a escuchar por nuestros queridos Horacio Salgán y Waldo de Lío.